Estás escuchando Ligeras de Equipaje, por una vida libre de apegos. Gracias por seguir aquí con nosotras. Estamos hablando del duelo tras la pérdida de un ser querido. ¿Cómo podemos enfrentarlo? Tenemos un par de mensajes de nuestros oyentes a la pregunta que hicimos antes de la pausa. ¿Han vivido un proceso de duelo? Escuchemos lo que nos dijeron. Bueno, enfrentar un duelo no es nunca una solución fácil, más bien, no es una manera de acostumbrarse nuevamente a ese ritmo. En mi caso, he pasado por la pérdida de seres muy amados, muy cercanos, y en este caso pues me refiero a abuelos, a tías, y el duelo lo podría sentir que lo he transitado desde el amor, desde el recordarles con gratitud, sentirles vivos en su espíritu cerca. Por supuesto, he pasado tiempo en silencio, como tratando de comprender su ausencia, que es solo física, pero sí, definitivamente es recordarles con amor, con gratitud y pedirle a Dios siempre que ellos estén ante su presencia y que sea un recuerdo luminoso y que puedan ellos también estar en paz espiritual. Para mí el duelo es algo muy personal, es un proceso donde uno va teniendo ciertas paradas. Cada quien tiene su propio tiempo, cada quien tiene su propio método, su propia manera. Entiendo que todos debemos respetar el proceso de cada quien, porque al no ser iguales como seres humanos, que todos tenemos fuimos cortados por un diferente molde. El molde de cada quien Dios lo destruyó cada vez que hizo cada criatura de este universo. Así también es el proceso del duelo. Muchísimas gracias por seguir conectadas con nosotras y por compartirnos sus experiencias. De verdad que agradecemos muchísimo que estén interactuando en cada episodio. Queremos también no dejar de mencionar a una seguidora que en Spotify nos ha comentado en varias ocasiones. Su nombre es Brisi Reyes. Queremos mandarte un saludo con mucho cariño, Brisi. Sigue acompañándonos y cualquier retroalimentación más que bienvenida. Una pequeña cápsula de sabiduría siempre suma. Es el momento del dato curioso en Ligeras de Equipaje. El dato curioso del día de hoy con respecto al duelo dice que algunas culturas tienen rituales únicos para afrontarlo. Por ejemplo, en Indonesia, el grupo étnico llamado Toraja mantiene los cuerpos de sus seres queridos fallecidos en casa durante meses o incluso años, tratándolos como si estuvieran vivos. Ellos creen que la muerte es un proceso gradual y cuidan el cuerpo meticulosamente mientras se organizan elaboradas ceremonias funerarias. Este enfoque refleja cómo diferentes sociedades interpretan y manejan el duelo de maneras muy distintas. Ya está aquí nuestra invitada de hoy. Sabemos que será un aporte muy valioso para todos. Ella es colombiana, magíster en desarrollo educativo y social, psicóloga, 20 años de experiencia en diseño, mentoría y gestión de proyectos y/o iniciativas para fortalecer el sistema educativo, procesos de educación informal y el desarrollo de comunidades en contextos vulnerables en el Caribe colombiano. Ella es Angélica Cuadrado Doria. Bienvenida, Angie. Gracias por aceptar la invitación y acompañarlos hoy. Gracias a usted por la invitación. Es un honor estar. Me gustaría como decir que mi experticia no es en psicología clínica y sé que el tema del día de hoy es con relación al duelo, pero sin embargo por la experiencia que he tenido ya de 20 años trabajando en comunidades vulnerables, cuando uno llega al territorio siempre encuentra personas que están duelando por diferentes razones. Entonces digamos que no es mi área de experticia y eso lo quiero dejar claro, pero por mi formación como psicóloga sí tengo un conocimiento básico. Yo me fui por el camino de la psicología social y educativa,
pero ahí se encuentran y finalmente un ser humano es integral, ¿no? O sea, nos toca a Claro. veces hacer cajitas para poder organizar alguna información, pero en últimas un ser humano es integral y en un contexto organizacional muchas veces las personas están pasando por un duelo. Honro y respeto mucho lo que hacen los psicólogos clínicos a través de la psicoterapia y los que son expertos en duelo pues tienen una especialización adicional a la psicoterapia. Hay personas que llevan muchos años trabajando con pacientes que requieren apoyo psicoterapéutico porque tienen procesos de duelo, entonces todas las personas del mundo en algún momento viviremos un duelo. Si no lo hemos Así vivido es. hasta el día en el que estamos, pues en algún momento, tristemente, es una realidad que es como la única certeza que tenemos cuando llegamos a este plano, ¿no? Entonces, Gracias, Angie, gracias. Bueno, antes de la pausa, nosotras estábamos hablando un poco de todo lo que significa precisamente este tema, de todo eso tan sensible que lleva, ¿no? Y de que nos duele a muchos. Y como bien lo dijiste, en algún momento todos vamos a pasar por ahí. Vamos a ir un poco más profundo. Los especialistas hablan mucho de 5 etapas del duelo: negación, ira, negociación, depresión y aceptación. ¿Puedes hablarnos un poco más sobre estas etapas? y claro que sí, pero antes de como de compartir un poquito de cada una, me parece súper importante que las personas que escuchen sepan que el hecho de que existan y se hayan estudiado esas 5 y algunos psicólogos incluso hablan de 7 fases del duelo, no quiere decir que todos lo vivimos igual. O sea, cada persona transita el duelo con las herramientas que tiene en el momento en el que le toca vivir un duelo y con la información y el sentir del momento. Y digo esto porque digamos que estas fases no es que sean un ciclo, que porque viví la negación, luego viene la ira y después la negociación y vuelvo y caigo en depresión y después hacer. Digamos que eso no es una ruta así, que se viva de esa manera. Incluso hay personas que pueden llevar muchos años de haber vivido un duelo y luego de haber pasado por un momento de negociación, vuelven a sentir mucha tristeza. Entonces eso, primero que todo, el hecho de que estas fases estén estudiadas y que los psicólogos hablemos de ellas y que sí, ciertamente todos transitamos muchas de ellas, no quiere decir que ya viví una y sigo a la siguiente. Sí, no se vive el duelo. El duelo es un proceso muy íntimo, particular, nadie vive un duelo igual, incluso las familias en las que pierden o muere un pariente, cada quien lo va a ver vivir diferente. Si era el padre, la esposa lo va a ver diferente a como lo viven los hijos y los hijos no lo van a vivir igual si tenían 2 o 3. Cada uno va a vivir un proceso diferente. Entonces, eso es muy importante que la gente lo sepa, porque es que a veces también como que racionalizamos todo y entonces ahora estoy viviendo la negación y realmente así no se vive un duelo, uno no es consciente de la fase en la que está, sino cuando de pronto ya está en un proceso terapéutico o más adelante uno puede decir, ajá, fíjate, yo lo primero que sentí cuando me enteré de la noticia fue la negación, pero hay personas que lo primero que sienten es la ira. Entonces, la negación, como acabo de decir, es como ese momento en el que no podemos creer que eso ocurrió. En serio, murió esta persona, en serio estoy viviendo esto. Hay muertes que son inesperadas, entonces, claro, y que te coja la noticia así como, eso es la negación, como dudar un poco de que eso está pasando. En serio, esto es real, esto no puede estar ocurriendo. La ira es un momento muy fuerte y yo creo que todos los que hemos duelado en algún momento, los que hemos vivido un momento de duelo, pasamos por allí. Para algunos puede ser un periodo más grande, para otros un poco más corto, pero es este momento en el que sentimos rabia porque esa persona ya no estaba con nosotros. Y tenemos rabia hacia el mundo, las personas que practican alguna religión incluso llegan a dudar de su fe porque les duele mucho y la ira llega allí a proteger. En última, todas estas fases aparecen como un poco proteger al ser humano de ese dolor que es finalmente lo que queremos evitar, ¿no? El duelo es eso, ese dolor tan profundo que quisiéramos no sentir y por eso vivimos diferentes fases porque el cerebro nos está ayudando como a poder
apropiarnos de lo que está ocurriendo. La ira es ese momento de, wow, no puedo con esto, tengo rabia porque esto está ocurriendo. La negociación es un poco más de, ok, ya he procesado un poco la información, ya incluso pude haber pasado por la ira o no, pero ya estoy diciendo, ok, acepto esto. Y la depresión, y aquí quiero decir algo que es muy importante, que vivir un duelo no es tener una depresión clínica, pero la depresión sí puede ser la consecuencia del duelo. Entonces ahí hago una pausa para explicarme. La depresión clínica es una condición en la que la persona tiene afectado ya muchísimas áreas de su vida. Entonces esta persona no está bien en sus relaciones, no tiene ganas de ir a trabajar, el autocuidado también se ha disminuido. Hay una lista de cosas para decir, esta persona está clínicamente con depresión. Y es un proceso que requiere apoyo psicológico, que requiere incluso un tratamiento psiquiátrico para que la persona pueda salir. Pero la depresión de la que hablamos en el duelo es ese estado de tristeza que sí vivimos quienes hemos pasado por un duelo, que sí se pierde un poco el apetito, que se pierden las ganas a veces en los primeros días uno no entiende o lo que está ocurriendo es tan abrumador que uno a veces no se quiere bañar, no quiere salir, pierde un poco las prácticas de autocuidado. Entonces eso es importante. Y un duelo que no se lleve bien, es decir, que de pronto no lo transitemos, puede llevar a una depresión. Una persona puede iniciar con un duelo y si no lo elabora bien, podría terminar en una depresión. Pero entonces eso es como importante, como que no digamos que una persona que está viviendo un duelo está deprimida clínicamente. Y finalmente pues, llega la aceptación, que es poder reconocer que nuestro familiar o amigo o vecino, ese ser que era importante para nosotros, falleció y que lo podemos nombrar y que podemos incluso contar la historia o ponerle nombre. Hay muertes muy dolorosas y como las personas que toman la decisión de suicidarse y su familia a veces no puede ponerle ese nombre, decir que su familiar se suicidó, ¿no? Y nombrarlo es realmente muy sensible. Entonces, la aceptación llega allá y yo creo que finalmente sí es como de esos últimos lugares en los a los que uno transita cuando está viviendo un duelo, porque primero pasan muchas cosas en el corazón, en la mente, en el cuerpo. El duelo nos atraviesa y nos paraliza incluso. Sí, bueno, Angélica, gracias nuevamente por estar con nosotras. De verdad que ha sido de gran valor tenerte aquí en este episodio hablando sobre un tema tan delicado y emotivo como lo es el duelo. Al principio que hablabas de tu especialidad, y hablabas de que hay especialistas que sí se dedican a la parte específica, diríamos, del duelo o lo trabajan de manera más directa. Sin embargo, entendemos que el duelo puede ser el detonante precisamente de otros temas que psicológicamente afectan el comportamiento humano, que es donde entras quizás tú como especialista a trabajar esa parte social, esa parte educativa, ¿sí? Entonces, entiendo que como bien lo decías, es algo integral, o sea, está todo involucrado y una cosa va llevando a otra. Hay que distinguir eso, ¿no? Una cosa es lo que nosotros racionalmente decimos y otra cosa es lo que nuestro corazón está sintiendo. Entonces uno puede decir racionalmente, ok, yo acepto esta pérdida, pero tu corazón está ahí y luego de un tiempo aparece la ira. Y yo les voy a poner un caso personal. Yo transité un duelo el año pasado, de hecho, yo transité un duelo gestacional, un duelo el que menos se habla, la pérdida de un bebé, porque entonces la gente te dice, ay, pero es que ni siquiera había nacido, pero ahí hay un dolor muy profundo. Y yo creo que la primera fase que yo viví racionalmente fue la aceptación, porque yo dije, gracias, y yo lo que hice primero fue racionalizar, y por muchos meses mi discurso era agradecer, y realmente así es. Ese ser llegó para demostrarme que yo puedo ser madre, es mi bebé. Comencé a vivir mi duelo, realmente a vivirlo. Y eso es súper importante también porque a veces uno no vive el duelo en el momento exacto de la pérdida. Se dice mucho que el tiempo lo cura todo, pero ¿realmente es así? ¿O hay algo más que tiempo que necesitamos para poder sanar? Yo creo que con el tiempo y la aceptación, no es que duela menos porque el dolor va a estar ahí,
uno finalmente no es que supere un duelo. Yo creo que el tiempo nos ayuda a procesar, a poder tener la comprensión de que ya no está un ser querido. El duelo no implica que uno olvide a los recuerdos que tiene de esa persona, al contrario, es como que el corazón sonríe cuando te acuerdas de ese ser querido. Sí, poder sentarte a recordar a esa persona ya no con llantos en los ojos, sino con una sonrisa, ya podemos estar manejando mejor esa pérdida. Así es, Angie, qué interesante de verdad todo lo que nos estás aportando. Pero precisamente ahí, cuando uno se siente que no puede superarlo, cuando está pasando, cuando está uno ahí, ¿cómo qué tipo de herramientas pueden ayudarlo a uno a ir transitando esa situación? Yo creo que una de las cosas más importantes es poder apoyarse en la red más cercana. Lo segundo que creo que es muy importante es hacer lo que uno crea que le funcione para estar mejor, que salir a manejar bicicleta es lo que la va a hacer sentir mejor. Saber que nada es para siempre, que ese dolor en algún momento va a dejar de ser tan intenso, pero la vida continúa y te toca sacar fuerzas para ir a tu trabajo después de los días que te dan para vivir el duelo, que tienes que atender a las cosas de tu familia. Entonces, eso es muy importante, como saber y repetirte que esto no va a ser para siempre y que vas a poder salir de ahí y buscar hacer las cosas que te hacen bien, porque yo siento que vivir un duelo es estar en la oscuridad. O sea, uno se siente como en una cueva con mucho dolor y hay que aferrarse a esos rayitos de luz que aparecen por allí, como ver el amanecer y dar gracias porque hay un nuevo día. Lo otro que es muy importante que sepan las personas es que no hay un manual realmente para transitar el duelo, porque cada quien va a vivir el duelo como necesita vivirlo. Excelente. Sí, yo me quedo un poco con eso que dice Angélica y es el buscar ayuda, o sea, el tener siempre como una red de apoyo en la que sostenerse, sobre todo en esos momentos tan difíciles como es la pérdida de un ser querido, ¿no? Yo me quedo con eso. Y por otro lado, le diría a las personas que están cerca de alguien que está viviendo un duelo, estén atentas. O sea, a veces uno no, quien está viviendo el duelo no quiere hablar, pero que tu red de apoyo esté pendiente de ti y te deje saber aquí estoy, Sí. porque cuando uno está en duelo necesita el cuidado que uno no se puede dar, porque finalmente uno está con un dolor tan profundo que a veces no se puede cuidar. ¿Es posible, Angélica, atravesar o padecer duelo por alguien a quien no llegamos a conocer físicamente? Mi papá falleció cuando yo apenas tenía 3 años y de él, de hecho, no tengo ningún recuerdo. Durante toda mi niñez, mi adolescencia y todavía parte de mi vida adulta, yo viví ese duelo de una manera extremadamente fuerte. Todos los días. Y a veces yo me preguntaba, ¿pero cómo? ¿Por qué? Porque no es una persona que yo recuerdo. ¿Por qué me duele tanto? ¿Es posible eso? Sí, Jenny, es posible porque es una figura importante. La figura paterna es una figura clave en el desarrollo de un humano y no sé muy bien cómo viviste la historia en el momento en que te enteraste de que ya él no estaba, porque de repente estabas muy pequeña, ¿no? Pero sí hay una memoria emocional. Entonces, no sé si él te acompañó en tus primeros años de vida o no, pero de acuerdo a lo que hayas vivido, hay una memoria de lo que significó esa figura para ti. Pero claro que puede pasar. Todos los dolores son válidos, todos vivimos realidades diferentes, todos podemos anhelar y sentir como esa ausencia de una figura que nos gustaría que estuviera en este plano. Gracias, Angélica, por tus palabras. Ya entrando un poquito en la parte final de este episodio, queremos sacar, ¿verdad?, a flote algunas conclusiones acerca del tema del día de hoy, que es el duelo. Pero antes queremos agradecerte nuevamente, Angélica, por tu tiempo, por tu aporte, por tanta información que es de tanto valor. ¿Qué nos queda es eso? Que el duelo es un proceso único para cada persona, no hay una forma correcta o incorrecta para vivirlo. Permitámonos sentir y definitivamente buscar el apoyo, que eso es lo que puede hacer la gran diferencia en el proceso de sanación de cada quien.
Angélica, gracias de verdad nuevamente por estar aquí en nombre pues, de todo el equipo de Ligeras de Equipaje. Y yo sé que todo tu aporte fue muy valioso para todas las personas que nos están escuchando. Con todo gusto y que ustedes que tienen una audiencia que está en tantos territorios, por decirlo de alguna manera, y bueno, en estos canales virtuales también, seguramente hay muchas personas, yo creo que cada día hay mucha gente viviendo un duelo, pero que se permitan atravesarlo, que busquen apoyo, como decía ahorita Jenny, y que validen también ese dolor, porque a veces queremos salir del dolor rápido, también esa es otra cosa creo que se me había escapado decirlo. A veces como que queremos, como ya, esto no duele, me voy a trabajar y estoy al día y me pongo a hacer muchas cosas, pero el dolor en algún momento se va a manifestar. Entonces hay que permitirse atravesar el dolor, resignificarlo y continuar. Bueno, y otra conclusión que podemos sacar de todo lo que hemos hablado es que el amor que sentimos por quienes ya no están nunca va a desaparecer. Solo se transforma en recuerdos, aprendizajes y en la forma en la que seguimos adelante con todas esas enseñanzas y esos recuerdos bonitos que nos quedan de esa persona. Y además que sanar no significa olvidar, sino aprender a vivir con esa ausencia y tratar de honrar la memoria de esa persona que tanto amamos y que ya no está físicamente. Para cerrar, como es de costumbre, con nuestra frase de hoy, esta frase es de Helen Keller y dice: lo que una vez disfrutamos, nunca lo perdemos. Todo lo que amamos profundamente se convierte en parte de nosotros. Qué hermosa frase. Bueno, una vez más, gracias Angélica Cuadrado por habernos acompañado en este programa de hoy. Sabemos que va a ser de mucho provecho, reflexión para toda la audiencia y también para nosotras. De verdad que me ha encantado tenerte y esperamos que no sea la única vez. Más adelante con otros temas podremos compartir contigo. Gracias a todos ustedes que nos escuchan y la próxima semana en Ligeras de Equipaje traeremos otro tema que nos va a ayudar a viajar más ligeras por la vida. Y recuerden que no están solas. Hasta la próxima. Si te gustó este capítulo, dale like, comparte y suscríbete. No olvides darle clic a la campanita para que no te pierdas ningún nuevo capítulo. Gracias por escucharnos. Esto fue Ligeras de Equipaje.